Muy buenos días. Si alguien aquí me puede, listo. Hola Pati, buenos días. Gracias. Ya estamos transmitiendo. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto seguir con este tema que de verdad no solo es interesante, sino también es transformador, los atributos de Dios. Y bueno, antes que nada y como siempre, primero que todo, me gustaría dejar este tiempo en manos de que le pertenece. Acompáñame a orar para pedirle a Dios dirección, para pedirle a Dios entendimiento, para que verdaderamente hoy todas podamos salir con algo nuevo, algo transformado, algo diferente en nuestras mentes y en nuestro corazón acerca de quién es Dios. Y vamos a orar. Señor y Padre, exaltamos tu nombre esta mañana. Señor, te alabamos. Te reconocemos como ese Dios único, poderoso, soberano, Señor. Como ese Dios que es espíritu, como ese Dios personal, como ese Dios que sabe, como ese Dios que actúa, como ese Dios que se revela a nosotros porque así lo has querido. Padre, hoy te pido primeramente que prepares nuestros corazones, Señor, que quites todo pecado, que nos limpies de toda maldad, Señor. Reconocemos que constantemente caemos, pero hoy tú dices que hoy tu misericordia es nueva y en eso podemos descansar. Señor, con esa misericordia te pido que hoy derrames de tu Espíritu, que sea el Espíritu Santo hablando, Señor, a través de tu palabra y de tus escrituras. Quita de mi boca toda opinión personal, Señor. Quita toda idea que no sea correcta y no se alinee a tu palabra. Y te pido por cada persona que va a estar hoy conectada o que va a escuchar este tema, que pueda entender un poquito más acerca de ti y que estas verdades, Señor, tan impresionantes, transformen su vida, transformen la manera en que te ve, transformen la manera en que se relaciona contigo y con los demás. Gracias, Señor, porque tenemos esta confianza de poder ir a tu palabra y saber que tú te deleitas en revelarnos lo que necesitamos. Te pido que bendigas a cada persona que está del otro lado de la pantalla, que tome sus cargas, que tome sus dolores, que tome sus necesidades, sus temores, Señor, y que puedas cubrirlos bajo la sombra de tus alas de amor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver algunas características de Dios que forman parte del atributo Dios es espíritu. Si recordamos, pues estamos siguiendo un libro de Paul Washer. Es un estudio acerca de los atributos de Dios y cada uno de los atributos tiene como una subdivisión. Hace 15 días estuvimos hablando de que Dios es espíritu y bueno, antes de seguir quiero repetirles unas verdades que vimos hace 2 semanas que creo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de los atributos. La teología ha diferenciado a menudo los atributos de Dios, les decía, como comunicables e incomunicables, porque hay ciertas características de Dios con las que sí nos podemos relacionar, que de alguna manera muy diferente, como lo vamos a ver, pero el hombre, el ser humano, tiene, en cierto sentido, comparte esas características con Dios. Esos son los atributos comunicables, los que se pueden comprender más fácilmente. Y luego vienen los atributos incomunicables, que son atributos que solo le pertenecen a Dios, como el que Dios sea espíritu es un atributo incomunicable porque el ser humano, tú y yo, estamos limitados a este cuerpo físico, a un tiempo, a un espacio. Somos seres limitados. Pero dentro de que Dios es espíritu, hay ciertas características comunicables, atributos comunicables que son los de los que hoy vamos a hablar. Y bueno, una de las verdades más importantes
en las Escrituras es que Dios no es una fuerza impersonal. Dios es personal. No es esa fuerza moviendo el cosmos, el universo, sin una razón, sin un propósito, ¿verdad? Tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula a su creación con un propósito frío y egoísta. Eso tampoco es Dios. Las Escrituras nos enseñan una y otra vez que Dios es un ser personal, que Dios es consciente de su propia existencia, que posee un intelecto, que posee una voluntad y es capaz de tener una relación personal con el hombre. Hoy vamos a ver unas afirmaciones acerca de Dios que parecieran a primera vista muy obvias, pero es necesario que nos demos cuenta que tú y yo, la mayoría de nosotros, sin ser muy conscientes de esto, tenemos un concepto muy humanizado acerca de Dios. O sea, como que esos atributos que son comunicables los ponemos a la par de cómo los vivimos nosotros como humanos, y no para nada. Son muy diferentes. Por eso es que a lo mejor, aunque suene obvio, pues sí, Dios tiene voluntad. Hoy vamos a desgajar un poquito a qué se refiere y sobre todo qué dice la palabra acerca de esto. Ahora, esta realidad de humanizar a Dios o de ponerte como a la par con Dios ha sucedido siempre. Esto ha pasado a lo largo de las Escrituras. Vemos a un Dios confrontando a Job, ¿verdad? Donde le dice en Job 38, ¿verdad? Le cuestiona, ¿dónde estabas tú, verdad? Cuando yo fundaba la tierra, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba ordenando todo? O sea, el hombre siempre ha intentado como ponerse al tú por tú con Dios, y Dios siempre nos ha ubicado, ¿no? De hecho, en Isaías, en el capítulo 40, tenemos todo un pasaje que el título dice el incomparable Dios de Israel, y de la misma manera Dios cuestiona a un pueblo rebelde, ¿no? ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios o quién le aconsejó? Entonces, esto no es nuevo, esto de intentar humanizar a Dios no es novedad para él, y por eso es necesario que ubiquemos sus atributos de una manera que algunos están cercanos a nosotros, porque acordémonos que somos su creación, fuimos hechas a imagen y semejanza, pero por otro lado, Él es Dios. El poder reconocer y entender estos atributos o estas características que nuestra mente finita de alguna manera no logra entender completamente, pues no se trata de puro conocimiento, no se trata solo de teología, no se trata solo de, Dios es esto, Dios es el otro. Esto debe de influir de una manera contundente en la manera en que enfrentamos nuestra vida, en la manera en que nos relacionamos con Él y con los demás. ¿Sí? Esto de alguna manera de los atributos comunicables e incomunicables nos va a ayudar a entender y a no entender a Dios al mismo tiempo. Entonces, vamos a empezar con el primer subtema de Dios es espíritu, Dios es personal. Ahí les va. Dios es consciente de su propia existencia. Y como les decía, pudiera parecer innecesario, ¿verdad?, decir que Dios es consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características fundamentales de una persona. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es, como les decía, una fuerza impersonal. Está el budismo, el taoísmo, por dar algunos ejemplos, o es una esencia que mora en todas las cosas, ¿no? El panteísmo, del griego pan, todo, y teos, Dios, ¿no? Donde todo es Dios, todo, yo soy Dios, el árbol es Dios, la luna es Dios, y pues no es así, ¿no? El Dios de las Escrituras es una persona verdadera que es consciente de su propia existencia y que esa existencia es completamente distinta a
todo ser, a toda persona y a cualquier otra cosa que exista en este universo. Y esto lo revela y lo dice él claramente en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Y Isaías 45 del 5 al 7: yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, soy el que hago todo esto. Estas declaraciones son una afirmación poderosa de que Dios reconoce su existencia como una persona. Él sabe perfectamente quién es Él. Y las Escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino también es consciente de su individualidad. Él es distinto de todas las demás personas y cosas, porque Él no es un ser creado como tú y como yo. Él no es un ser fragmentado. Él no es un ser formado por partes, como lo somos nosotros. Vamos a leer 2 declaraciones en Isaías que quiero que medites. Prepara tu Biblia, agárrala porque vamos a leer muchos pasajes. Creo que está por demás lo que uno diga. Vamos a ver lo que Dios dice de Él mismo. Y en Isaías 45, 21 dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y como les decía, Isaías 40, 25, solo les voy a leer una frase: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y bueno, vamos haciéndonos las preguntas que nos hace Paul Washer en este estudio. ¿Qué declara Dios acerca de su propia y única existencia, aparte de todas las demás personas y cosas en estos 2 pasajes? ¿Cuáles son sus declaraciones? Bueno, son 4 que deberían de trastornar nuestra vida. No hay más Dios que yo. Y lo está afirmando Él. No hay más Dios que yo. No hay ningún otro fuera de mí. No hay nada o nadie semejante a Dios. Y no hay nada o nadie que se le pueda comparar. Cada una de estas declaraciones comprueba que Dios es una persona distinta, única e independiente de todas las demás personas y cosas. Y cada una de estas declaraciones debería de tener un impacto trascendente en nuestras vidas. Porque miren, a lo mejor ahorita que las estaba leyendo, todo el mundo estábamos afirmando, pues sí, no hay más que Dios, no hay más. Pero la realidad es que a veces vivimos de maneras muy diferentes a estas aclaraciones. Hoy en día es muy común que las personas crean en Dios, sí hay Dios, pero pues también reconozcan la existencia de otros dioses, ¿verdad? Bueno, yo creo en este Dios, ¿verdad? Y bueno, pues si tú crees en alguien más, o sea, damos pie a que estas afirmaciones no sean verdaderas muchas veces al hablar con las demás personas. O sí hay Dios, pero también como que hay esa fuerza cósmica, impersonal, que es el universo. Miren, yo de verdad se los confieso, tengo un serio problema cuando las personas le piden o le agradecen al universo. El universo es algo completamente impersonal. El universo es un conjunto de cosas. Dios es una persona. ¿Cómo le agradeces a algo que no tiene voluntad, que no tiene, que no está consciente de su propia existencia, que no es personal? ¿Cómo le pides a una fuerza cuando tenemos
este ser magnífico, único, poderoso, a quien podemos pedirle, a quien podemos agradecerle. Probablemente digas, yo creo en Dios, y alguien más diga, yo también, pero muy probablemente nos estemos refiriendo a un Dios completamente diferente, uno del otro. ¿Por qué? Porque tristemente también muchas personas crean a un Dios de su imaginación, poniéndole esas cualidades humanas, poniéndole esos atributos comunicables, pero reducidos a una forma humana. Si se acuerdan, la otra vez hablé que más que atributos eran perfecciones de Dios, porque todos los atributos de Dios son perfectos. Su bondad no es la nuestra, su amor no es el nuestro, ¿sí? Entonces tenemos que dejar de humanizar a Dios, tenemos que dejar de ponerle a Dios características que están en nuestra mente y tenemos que ir a la palabra a ver qué dice Dios de Él mismo. Para algunos, Dios es un sentimiento inexpresable, o es la causa del comienzo del universo y ahí se queda. O sí, es un ser lleno de trascendencia, pero estamos hablando de un Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se define a Él mismo aquí. Así que agarra tu Biblia porque vamos a ver juntas hoy qué dice Él de Él mismo. Dios es determinante en cuanto a quién es Él, y nosotros también deberíamos de serlo a la hora de compartir y a la hora de referirnos a Él, y ahora a la hora de vivir. Y no se trata, siempre lo decimos, de ir a dar bibliazos y decir yo tengo la verdad absoluta, Dios es Dios. Y no, tenemos que hacerlo, recuerden, con mansedumbre y reverencia. Pero para eso tenemos, como dice ese mismo pasaje, que estar preparadas para presentar defensa de quién es este Dios en quien creemos, este Dios único, este Dios incomparable, este yo soy. Entonces, Dios es consciente de su propia existencia. Dios posee intelecto. El intelecto es considerado por muchos teólogos y filósofos como una de las principales características de ser una persona. La palabra intelecto proviene del latín intellegere, espero que así se diga, ¿no? Que es entre y escoger, y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. Según las Escrituras, Dios posee un intelecto mucho más allá de la comprensión del ser humano, porque nada, absolutamente nada, hay más allá que el conocimiento y el entendimiento de Dios. O sea, Él es el infinito, el principio y el fin. Vamos a ver qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca del intelecto de Dios. Salmo 92, 5 al 6. Dice así: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Y Romanos 11, 33, 36, lo voy a leer en la NTV, dice así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Pues miren, la cuestión con esto de los atributos de Dios es que los leemos constantemente en las Escrituras. La verdad, a mí me ha impresionado ver cómo a lo largo de toda la Escritura Dios se revela y dice quién es y cómo es.
Y cuando lo estamos leyendo, cuando lo repetimos estos pasajes, cuando los afirmamos, pues sí, decimos, es verdad, o sea, nuestra mente dice, pues sí, claro que es así, pero en la práctica, en nuestra vida diaria, muchas veces ni los entendemos, ni los creemos. ¿Por qué? Porque actuamos como si Dios fuera muy diferente a estas verdades que afirmamos. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos, cuestionamos el intelecto y la voluntad de Dios? Le decimos con nuestras reacciones, con nuestro enojo, con nuestro reclamo, con nuestra amargura, le estamos diciendo que Él no es capaz de decidir lo que es mejor para nosotros, que Él no sabe, como si le dijéramos con estas reacciones que Él no sabe lo que está haciendo, que se le salió de sus manos, o que peor, que nosotros sabemos más y mejor lo que Él tendría que estar haciendo. Pero para tu tranquilidad y la mía, esto no es novedad para Él. Él sabía y nos conoce perfectamente. Nuestro Padre misericordioso también dejó escrito desde un principio la realidad de la necedad humana. Y vamos viendo cómo estos siguientes pasajes describen el intelecto o el entendimiento del hombre en comparación con el de Dios. Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El entendimiento del hombre es vanidoso. 1 Corintios 3:20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Vanidoso, el entendimiento vano. Limitado, Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vanidoso, vano, limitado, trastornado. 1 Corintios 1:20-25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este contraste del intelecto de Dios y del intelecto del hombre, el tuyo y del mío, nos muestra ese abismo inmenso de la diferencia que hay entre un atributo comunicable de Dios y una característica humana que pudiera ser similar, porque Dios tiene intelecto, nosotros también, pero si se dan cuenta que qué diferencia tan abismal hay entre el suyo y el nuestro. No, así es cada una de las características. Por eso tenemos que dejar de humanizar a Dios, tenemos que dejar de ver a Dios con un concepto limitado. El conocimiento y entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión del hombre. En Deuteronomio 29:29, las escrituras declaran: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y esta verdad tan contundente de que sí se nos revela lo que necesitamos, tiene que llevarnos a vivir en una constante búsqueda de su sabiduría, sus caminos, sus pensamientos, su verdad, para reemplazar los nuestros, para reemplazar nuestros caminos, nuestro entendimiento, nuestra manera simplemente de ver estas características, de ver estos atributos. También tiene que llenarnos de confianza y de paz al saber quién tiene el control, en quién estamos confiando, quién es esta persona en quien estamos poniendo nuestra esperanza, que esta persona no es alguien limitado,
no es alguien cambiante, no es alguien incierto. Cuando reconocemos esto, cuando lo creemos verdaderamente, ¿saben qué pasa? Es más fácil soltar, es más fácil confiar, es más fácil morir a mí. Es más fácil permanecer. Entonces, sigamos con las preguntas. ¿Cómo puede el hombre finito comprender, por lo menos en parte, porque acuérdense que no hay manera de comprender totalmente, las infinitas cosas de Dios? Bueno, vamos viendo cómo lo vamos a hacer. Primeramente, a través de su Hijo, a través del Hijo de Dios. Recordemos, Jesús es la forma visible de Dios para nosotros. Solo les voy a leer un pasaje acerca de esto. La semana que entra vamos a ver muchos más. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es una manera en que podemos comprender un poco la parte infinita de Dios. Otra es a través del Espíritu Santo. Recordemos que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente porque para el mundo es locura. Y también hay que recordar que Jesús mismo dijo que convenía que Él se fuera porque entonces iba a venir el Espíritu Santo quien nos iba a enseñar todas las cosas. Primera de Corintios 2, 11, 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Bueno, pídele al Espíritu Santo que te la muestre. ¿En dónde? Ese es el siguiente medio, a través de la palabra de Dios. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para navegar en esta vida. Y Dios nos dejó por escrito lo suficiente y necesario acerca de Él. Miren, perdón, no necesitamos esas revelaciones nuevas y frescas de las que muchas personas hablan. Yo siempre lo he dicho, con las que tenemos no podemos ni siquiera procesar, entender y vivir de acuerdo a las que ya tenemos. ¿Por qué andamos buscando encontrar el hilo negro que no existe? Aquí está todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, acerca de mí, acerca de los demás, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del amor, acerca de todo. ¿Qué dice la palabra? Salmo 119, 97, 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De verdad, cuando entendemos la riqueza de la Escritura, cuando entendemos todo lo que representa en nuestras vidas, cuando vemos a Dios como verdaderamente es Él, no nos queda más que anhelar, y es una realidad, aquí lo dice, que todo el día nuestra meditación esté de alguna manera intercalada con su palabra. Así como dice el Salmo 1, anhelando como ese siervo que brama por agua, anhelando su palabra, anhelando meditar en ella. Se va haciendo como cuando no tomas agua y empiezas a tomar agua. Eso es una realidad, me pasó a mí. No tomaba agua. Y cuando empecé a tomar agua y me hice una costumbre, mi cuerpo la pedía, la necesitaba y ya es una constante en mi vida. Bueno, así es la palabra. Conforme te das pues la verdad es el privilegio, el gozo de pasar tiempo en la palabra, con un corazón de verdad correcto, buscando conocerle,
te enamoras más de Él y la verdad es que cada vez quieres más. Y es impresionante cómo el Espíritu Santo cada vez te llena más de su entendimiento. Ya me perdí un poquito, pero ¿cómo debemos vivir y cuál debe de ser nuestra actitud a la luz del infinito conocimiento de Dios? Bueno, pues no me voy a cansar de recordarnos, como dice la pregunta, que a la luz del conocimiento que Dios nos da de sí mismo, tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida, en la manera en que enfrentamos lo que todo mundo nos toca enfrentar. Y el rey David es un ejemplo perfecto, es un ejemplo, un gran ejemplo, un efecto perfecto. Acuérdense que el perfecto, el único perfecto es Dios. Y aquí hago un paréntesis porque miren, las palabras, dice la Biblia, que tienen poder. Y a veces estamos tan acostumbradas a hablar de nosotros o de Dios de una manera que no es la correcta, como ahorita, ¿no? Es un ejemplo perfecto. Bueno, la perfección solamente le corresponde a Dios. Entonces, es un gran ejemplo, el rey David. Él pasó por diferentes etapas, todos lo sabemos, y qué etapas, ¿verdad? Por cada una de las etapas de la carne, el rey David pasó. Y en cada una de esas etapas fue conociendo a Dios de una manera más diferente. Y por eso nos describen los salmos a un Dios con tantas características. Miren, el rey David pasó por incredulidad, por temor, por orgullo, por empoderamiento, por pecados terribles, por consecuencias desgarradoras, por quebrantamiento, por arrepentimiento, por obediencia, por alabanza, por darle gloria al Señor. O sea, su vida fue de todo, ¿no? Pasó por todo. Y Él nos dice tantas cosas hermosas acerca de Dios en los Salmos, pero bueno, hoy solo les quiero leer una. Salmo 131, 1 al 3. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Entonces, ¿cómo debemos de vivir a la luz de este conocimiento del infinito, de la infinidad de Dios, de estas verdades abrumadoras acerca de quién es Dios y quiénes somos para Él? Bueno, mi actitud ante esto debe de ser la misma que tuvo Jesús y que aparte nos dijo que aprendiéramos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El conocer a Dios no tiene por qué envanecernos. El conocer a Dios no tiene por qué hacernos sentirnos superiores a los demás. El conocer a Dios tiene que llevarnos a esta humildad y mansedumbre con la que Cristo vivió mientras caminó en esta tierra. Bueno, vamos con el siguiente punto. Dios posee una voluntad. Como les digo, suena como que, ay, no, pues es lógico, pero van a ver que siempre podemos aprender. Y pensando en esto, digo, ¿cuántas cosas no damos por hecho? Porque decimos, esto es así. Y al investigarlas, al palparlas, al vivirlas, nos damos cuenta que son mucho más de lo que pensamos. Entonces, vamos dándonos chance de ver qué dice la palabra acerca de que Dios posee una voluntad. Las Escrituras nos revelan claramente que Dios posee una voluntad. ¿Qué es esto? El poder de determinar sus acciones, es decir, lo que Él hará, con qué fin o propósito, el fin o el propósito de su creación. Él puede hacer lo que quiera con lo que Él ha hecho. Él puede hacer lo que Él determine con su creación. Él es el creador. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Y es importantísimo entender que, como les decía, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son cosas
muy diferentes. La voluntad de Dios es absoluta, es totalmente independiente. Dios es el único es que es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones y sin una posibilidad de fracaso. ¿Sí te das cuenta? O sea, Dios no fracasa, Dios no está limitado, Dios no se le cuadra a nadie, por así decirlo. Las decisiones más resueltas del hombre más poderoso frecuentemente fallan. O sea, ningún ser humano tiene la capacidad de voluntad que tiene Dios. Y como les repito, esto tiene que traer descanso a nuestras vidas. Vamos viendo qué nos dice la palabra acerca de la voluntad de Dios. A ver si Dios tiene una voluntad limitada o si nosotros como hombres podemos truncar la voluntad de Dios, ¿verdad? Claro que no, pero siempre es bueno afirmarlo con las escrituras. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces es una voluntad que nadie quita, nadie lo quita. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Entonces, nadie la estorba. La voluntad de Dios, nadie la estorba. Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Entonces, nadie lo influye, nadie lo manipula. Daniel 4:34-35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie lo detiene. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nadie lo dirige. ¿Sí se dan cuenta cómo es una voluntad que no tiene nada que ver con la nuestra? Cada uno de estos pasajes nos afirma que la voluntad de Dios no es como la voluntad humana, porque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona o por una fuerza fuera de sí mismo. Hay ciertas cosas, es verdad, que Dios no puede hacer, pero es simplemente porque esto contradice su santo y su justo carácter, sus atributos. Entonces, cerremos esto. La voluntad de Dios es, nadie la quita, nadie le estorba, nadie lo influye o lo manipula, nadie lo detiene, nadie lo dirige. Este es el Dios en quien confiamos. Este es el Dios en quien esperamos. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Porque dices, bueno, la palabra sí dice un par de versículos que Dios no va a hacer esto, sí, pero entendamos por qué no lo va a hacer. Bueno, ¿cuáles estas cosas que Dios no hará? Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta es una cosa que Dios no va a hacer. Dios no va a mentir. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este pasaje, híjole, está para desgajarse porque nos deja bien claro cómo son sus atributos. No se pueden contradecir uno del otro.
Dios permanece fiel. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo esto es un consuelo y una bendición para nosotros? Pues Dios no va a mentir, Dios no va a regresar mi infidelidad con infidelidad, ¿sí? Y Dios no me va a tentar. Dios no responde de una manera igual que nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser tentado por el mal y Él no me va a tentar. Esto debe de darme seguridad, confianza, agradecimiento y paz. Estas afirmaciones son consuelo y bendición para nuestras vidas. Y bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las implicaciones? Porque les decía, esto tiene que llevarnos a algo práctico, no se debe de quedar aquí en un conocimiento teológico de quién es Dios y si Dios es esto y los atributos. No, esto lo tenemos que bajar a nuestra vida práctica. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios me dice en manos de quién está mi vida, a quién se la he entregado, quién tiene el control. Entonces, bueno, Dios es personal. Hoy vimos la parte de un Dios personal, valga la redundancia, como persona, ¿sí? Al ser consciente de su propia existencia, al poseer intelecto y voluntad. O sea, Dios es una persona. La semana que entra vamos a ver a un Dios personal de una manera relacional. O sea, un Dios que te ve, un Dios que se interesa por ti, un Dios con el que te relacionas, un Dios personal en el otro sentido de la definición de personal. Pero ya para terminar vamos aterrizando a cosas prácticas e implicaciones que deben de tener en nuestra vida el haber conocido hoy estas características perfectas de parte de Dios. Dios es consciente de su propia existencia, lo vimos, y pareciera absurdo como que esa afirmación de decir yo soy el que soy, pues dices, ¿de qué hablas, no? Yo soy el que soy. Aún así, esto revela una verdad increíble. Él no tiene igual. Él es el que es. No hay equivalente para Dios. No podemos decir Dios es igual a. No, es Dios. Es único. Es Él mismo. Por eso le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque siempre fue. No hubo un tiempo en que Él no existiera. No hay un tiempo donde Él va a dejar de existir. Es un Dios que es completamente independiente de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier fuerza, no depende de nada ni de nadie para su vida y para su existencia. Esto los teólogos lo llaman muchas veces aceidad. Significa que Dios no necesita a nadie ni a nada. La vida está en Él mismo. Y este yo soy en quien confiamos es alguien, como les decía, a quien le podemos entregar sin temor nuestra vida entera. Porque si Él es, el que siempre ha sido, esto, ¿qué implicación tiene? Me tiene que llenar de seguridad. Este yo soy es mi Padre. Este yo soy es el que siempre ha sido. Y Él está velando por mí. Y Él sabe mi principio y mi fin. Y Él me escogió. Y Él me buscó. Y Él va a hacer lo que sea necesario para transformarme y santificarme en esta vida. Dios posee intelecto. ¿Sí? Bueno, un intelecto que la misma palabra nos dice que sus caminos son inescrutables. Y su sabiduría y el conocimiento de Dios son incomprensibles. Entonces, no nos desgastemos tratando de entender algo que nuestra mente no va a poder entender. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar al punto que llegó Pablo, que al no poder entender a Dios, lo que hizo fue glorificar a Dios aún más cuando entendemos que la grandeza
de Dios es inentendible, por así decirlo, cuando entendemos un poquito de esa grandeza, ¿saben qué va a pasar? Le vamos a adorar con más pasión, le vamos a obedecer más fácilmente, más rápidamente, sin cuestionamientos. Su intelecto tiene que llevarnos a adorarlo, a confiar en Él, a descansar en Él. Y por último, Dios posee una voluntad. Dios conoce el porvenir, como les decía, desde el principio, porque Él es mucho más que un observador pasivo de los acontecimientos. Y miren, a veces, como lo humanizamos, porque decimos, ay, Dios es el anciano de los siglos, y nos imaginamos como si fuera ese viejito con barba que está en el cielo, nomás viendo cómo pasa la vida. No, Dios no es un espectador, no es un observador pasivo. Su consejo permanece, su obra permanece, sus planes nunca fracasan, porque Él no solo está mirando pasar el desfile de la historia, Él es el que dirige el desfile, Él es el que tiene el control. El punto esencial aquí es que el pueblo de Dios debemos recordar esto acerca del Señor, que Él conoce el principio y el fin y tiene el control de todo. Cuando nos acordemos, lo entendamos, lo creamos, lo vivamos, ¿saben qué? Vamos a obtener muchísimas cosas. Vamos a obtener valor, vamos a obtener confianza, paz, seguridad. El saber que Dios posee una voluntad nos tiene que llevar a confiar plenamente en Él. Entonces, terminando, es mi oración, es mi anhelo que este conocimiento que estamos adquiriendo juntas acerca de Dios y de sus atributos, transforme nuestra mente, nuestro corazón y como resultado transforme nuestras vidas. Muchas gracias. Las espero la semana que entra para seguir terminando con este tema de Dios es un Dios relacional. Y las que quieran, nos vemos ahorita en el Zoom. Ahí en los comentarios debe de estar el link donde, acuérdense, seguimos hablando del tema, compartiendo testimonios y seguimos enriqueciéndonos. Muchas gracias, que tengan un día muy bendecido.